Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que es elección bajo riesgo. En realidad la clase de hoy, la idea es que sirva como una clase de repaso y de refuerzo para un tema que va a venir después del primer parcial, que es riesgo moral y selección adversa. Entonces, algunos de ustedes es posible que hayan visto economía del riesgo en micro 1 y que estén familiarizados con todos estos conceptos que vamos a estar charlando hoy, entonces la clase de hoy va a ser más que nada un repaso, pero hay algunos de ustedes que posiblemente no hayan visto en su vida lo que es economía del riesgo o economía de la decisión, entonces este repaso nos viene bien de alguna manera para homogeneizar el nivel del curso y para sentar las bases para lo que va a venir después. A mí en lo personal, esta es posiblemente la clase que más me guste dar en todo micro 2, así que me da muchísima pena tener que darla de esta manera, pero voy a tratar de ponerle toda la onda, como siempre, para que a ustedes les guste el tema, porque la verdad que es sumamente interesante. Vamos a estar repasando desde lo más básico de elección bajo riesgo hasta llegar al punto de criticar esta parte de la economía y así de alguna manera abrir la puerta a todo lo que es behavioral economics. Bien, mi idea de hoy es no solo mostrarles cómo se aplica la utilidad esperada, que yo ya medio que se los había adelantado en la primera clase de esta materia, cuando hablamos de estrategias mixtas, yo les había dicho que la utilidad esperada era de alguna manera un promedio ponderado entre las diferentes utilidades por la probabilidad de ocurrencia, pero no me había detenido mucho en discutir quizás el sustento teórico por el cual existe la utilidad esperada y por la cual nosotros la usamos, ¿bien? Entonces la idea de la clase de hoy es un poco eso, presentar las nociones de riesgo, pero al mismo tiempo contarles un poco cómo viene la historia, quizás por ahí desde una óptica de pensamiento económico, ¿sí? Para eventualmente terminar contándoles cómo surge el behavioral economics, ¿sí? O sea, la idea de la clase de hoy, además de repasos, es motivarlos y que eventualmente alguno después me quiera pedir algún paper para leer, eso sería el escenario ideal. Así que bueno, metámonos ya de pleno en la clase de hoy. Acá tenemos un poco el mapa de lo que les voy a estar comentando. Vamos a partir de los elementos más básicos de esta teoría para ya después poder utilizarlos para formalizar algunas cuestiones más matemáticas, ¿sí? Entonces, empecemos por lo más sencillo, que es definir qué es riesgo, ¿sí? Entonces, la teoría clásica que ustedes habían visto en micro 1 nos decía que cuando una persona realizaba una acción llegaba a una consecuencia con certeza, ¿sí? Es decir, un tipo maximizaba su utilidad y llegaba a unas demandas marshallianas, una firma maximizaba su beneficio y llegaba a una función de oferta, ¿sí? Y esa función de esas demandas marshallianas, esa función de oferta les devolvía resultados con certeza. Nosotros ahora lo que vamos a estar haciendo es levantar ese supuesto, ¿sí? Y al levantar ese supuesto, abrimos la posibilidad a un abanico de opciones o alternativas que puede llegar a enfrentar, ¿sí? La primera situación con la que nos podemos encontrar se llama unawareness. ¿Qué quiere decir esto? Es que el individuo al realizar una acción no conoce cuál es el abanico de alternativas posibles ni conoce la distribución probabilística asociada, es decir, no sabe nada de nada. Él hace algo y no tiene ni idea de cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, en ese sentido, la verdad que mucho no nos va a interesar este unawareness, porque medio que en realidad que el individuo no sepa nada de nada, no, tampoco podemos nosotros estudiar cuál es su criterio de elección, porque no sabe nada, ¿sí? Entonces, la segunda situación con la que puede enfrentarse un individuo es la incertidumbre, ¿sí? Tipo, hace una acción, sabe que de esa acción se puede derivar un resultado A o un resultado B, pero no conoce la distribución probabilística, es decir, no sabe con qué probabilidad ocurre A ni con qué probabilidad ocurre B. Bien, entonces tampoco nos va a interesar es el riesgo. Y el riesgo lo que significa es que un individuo realiza una acción y sabe que puede llegar a un resultado A o a un resultado B. Y además conoce con qué probabilidad llega A o con qué probabilidad va a llegar a B. Es decir, por ejemplo, sabe que va a llegar a A con 50% de probabilidades y sabe que va a llegar a B con 50% de probabilidades. Es decir, en una situación de riesgo, el tipo conoce las diferentes alternativas y la distribución probabilística asociada a esas alternativas, ¿sí? Entonces, en base a esto, existe una forma de formalizar la teoría de riesgo a partir de lo que yo por ahí voy a llamar la célula básica por la cual vamos a empezar a discutir todo. Y esto es lo que se conoce como lotería.
Acá en esta filmina lo que yo les estoy definiendo es el concepto de lotería. Y básicamente una lotería implica que existe una distribución probabilística sobre los diferentes estados de la naturaleza, ¿sí? Agarro todas las alternativas y le aplico una distribución probabilística. Como toda distribución, tiene que cumplir con la condición de cierre, es decir, todas las probabilidades tienen que sumar 1 y además sabemos que todas las probabilidades tienen que ser no negativas, ¿sí? Pueden ser positivas o pueden ser iguales a 0. ¿Bien? Entonces esto va a ser como la célula básica por la cual nosotros vamos a empezar a analizar economía del riesgo, ¿sí? Permítanme hacer un comentario en relación a esta definición. Ustedes, cuando lean la bibliografía, van a leer el capítulo 6 del Mascolel, que es el recomendado para este tema, y van a ver que el tipo hace una diferenciación entre lo que se conoce como lotería simple y lotería compuesta, ¿sí? Y va a definir a la lotería compuesta como aquella lotería cuyos resultados son en sí mismos loterías, ¿sí? Por ahí medio complejo, ¿no? La verdad es que la lotería compuesta a nosotros no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque existe un principio que se llama principio de consecuencialismo, que tampoco lo vamos a ver mucho en detalle, que básicamente nos dice que cualquier lotería compuesta puede ser reducible a una lotería simple. Y la lotería simple es justamente la definición de lotería que yo les estoy mostrando acá en pantalla, ¿sí? Son aquellas loterías cuyos resultados son estados de la naturaleza, ¿bien? Entonces, veamos un ejemplo para poder entender bien qué es lo que estoy definiendo acá, porque quizás les resulta un poco abstracto. Supongamos que existen 3 resultados monetarios, ¿sí? Vos te podés ganar 0, te podés ganar un peso o un dólar o te podés ganar 5, ¿sí? Y además sabemos que cada uno ocurre con la misma probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, si a mí me pidieran representar esta historia que les estoy contando de manera formal, en forma de lotería, yo voy a decir que esta lotería tiene esta forma que está acá, que ustedes están viendo acá en pantalla, que les estoy señalando. Con 1/3 de probabilidades, voy a ganar 1 con 1/3 de probabilidades y voy a ganar 5 con 1/3 de probabilidades, ¿sí? Esa es la manera correcta de representar una situación de riesgo, ¿sí? Mediante esta lotería. Esto se los voy a volver a mencionar más adelante, pero se los adelanto ahora. En la mayoría de los casos, los estados de la naturaleza que yo les definí en la filmina anterior van a ser resultados monetarios y va a ser plata. ¿Bien? Así que ya desarrollamos qué es una lotería, que es una lotería simple, que es la que a nosotros nos va a interesar, vimos un ejemplo. Entonces, a partir de esto, me resulta muy lógico que va a enfrentarse a lo largo de su vida con muchas loterías, ¿no? Y entonces es lógico que va a preferir una lotería a otra, como así prefiere un bien a otro, ¿bien? Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál es este criterio por el cual el agente económico decide qué lotería es mejor o cuál le gusta más? ¿Bien? Y ese criterio que nosotros vamos a utilizar es justamente la utilidad esperada, ¿bien? Entonces, en este cuadro que yo les presenté acá, trato de resumir de una manera muy simplificada cuál es la teoría detrás de este teorema de utilidad esperada, ¿no? Y vamos a volver por un minuto a la primera clase de micro 1. La primera clase de micro 1 a ustedes les dijeron que los agentes económicos tenían preferencias. Y además les dijeron que las preferencias tenían que ser transitivas y completas, ¿sí? Para recordar así, de manera rápida, las preferencias transitivas implicaba que los agentes no podían tener preferencias circulares. Eso significa, supónganse que tenemos 3 conjuntos de consumo, A, B y C. Entonces, si yo te digo que prefiero el conjunto de consumo A al conjunto de consumo B y además te digo prefiero B a C, entonces por transitividad voy a tener que preferir A a C, ¿sí? Eso era transitividad. Por el otro lado teníamos completitud. Completitud básicamente te decía que vos siempre ibas a poder decir qué conjunto de consumo preferías a otro, ¿sí? No existía la posibilidad de decir no sé. Vos preferías uno a otro, estabas indiferente, pero no existía la posibilidad de no saber qué hacer, ¿sí? Entonces, básicamente en la primera clase de micro 1 nos dijeron, mira, si los agentes tienen preferencias que son transitivas y completas, entonces vamos a decir que estas preferencias son racionales, ¿sí? Además, si le sumamos un axioma adicional, que era el axioma de continuidad,
nosotros llegamos a la función de utilidad de Bernoulli, que era la típica función de utilidad que tenían los agentes cuando maximizaban su utilidad, ¿sí? Este axioma de continuidad, en definitiva, es muy parecida a la definición de continuidad que nosotros usamos en matemáticas, ¿sí? Así que no me voy a poner a desarrollar mucho, que significa, de todas maneras, la definición formal la tienen en el libro de Mascolell, y también la pueden fijarse en algún libro de matemáticas, ¿sí? O sea, básicamente, las preferencias no tenían que tener saltos, tenía que ser una función continua. Entonces, con preferencias racionales y continuidad teníamos la función de utilidad típica de micro 1, que era la utilidad de Bernoulli. Cuando incorporamos el riesgo, el axioma de continuidad y las preferencias racionales ya no nos van a servir para poder formar una función de utilidad. Vamos a necesitar ahora un axioma adicional que es el axioma de independencia. Sumando preferencias racionales y axioma de independencia y continuidad es que ahí nosotros vamos a poder tener el teorema de utilidad esperada que nos va a permitir a nosotros decidir entre loterías. ¿Bien? Ahora, todo este esquema que yo les estoy contando funciona perfecto y se cumple si nosotros asumimos preferencias racionales, ¿sí? Que si se ponen a pensar de alguna manera es el supuesto base de todos los modelos que ustedes vienen estudiando hasta ahora en la carrera, ¿sí? Ahora, suponer preferencias racionales, si uno se lo pone a pensar, es recontra fuerte, ¿sí? Porque la verdad es que a uno se le pueden ocurrir millones de ejemplos en los cuales los agentes económicos no funcionan de una manera racional, ¿sí? Entonces, a priori uno podría pensar que el supuesto de preferencias racionales podría servirnos como un frente que podemos decir es débil. Entonces, por acá podemos atacar la teoría de utilidad esperada. Otro frente por el cual la vamos a poder atacar es el axioma de independencia, que voy a definir en un minuto, ¿sí? Este axioma de independencia también es un axioma recontrafuerte y que es muy vulnerable a fallas, ¿bien? Entonces, para poder seguir avanzando en los conceptos de utilidad y utilidad esperada, permítame antes definir bien qué se entiende por axioma de independencia. Acá lo que van a tener en pantalla es la definición, que es aquel Mascolell, que es la definición más correcta que hay. Y básicamente lo que es el Mascolell es decir, che, bueno, imagínate que existe un conjunto, un espacio que alberga a todas las loterías posibles, que se va a llamar L caligráfica, ¿no? Entonces, en este espacio L caligráfica están todas las loterías que pueden existir. En particular, nos van a interesar tres, ¿sí? La lotería L, la lotería L' y la lotería L'', ¿sí? Son tres nombres que yo le puse, o que el Mascolell en realidad le puso a tres loterías distintas, ¿no? Y las tres pertenecen a este espacio de loterías. Entonces el axioma de independencia lo que nos dice es, che, mirá, si vos me decís que preferís débilmente la lotería L a la lotería L', entonces vos también vas a tener que preferir débilmente una combinación lineal de estas dos loterías con una tercera, que es la L'', que es totalmente independiente a las anteriores y no tiene nada que ver. Entonces, decir que preferís débilmente L a L' implica decir que preferís débilmente alfa L más 1 menos alfa por L'' a alfa por L' más 1 menos alfa por L'', siendo alfa un parámetro, un número que se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? Es decir, que si vos ya tenés establecida una relación de preferencia, que en este caso es la relación de preferencia débil, la aparición de una tercera lotería totalmente independiente no debería alterar esta relación de preferencia, ¿sí? O sea, la existencia de L'' no debería cambiar nada. ¿Por qué? Porque L'' es totalmente independiente, ¿sí? Eso es el axioma de independencia. Entonces, a priori uno diría, che, bueno, pero no se me ocurre cómo esto puede ser vulnerado y puede implicar la falla del teorema de utilidad esperada. Bueno, la respuesta es que ahora, al final de la clase lo vamos a ver y va a quedar clarísimo cómo este supuesto va a fallar. Y la falla de este supuesto es el pie para entrar en lo que se conoce como behavioral economics, ¿sí? Pero de nuevo, este supuesto, si bien es vulnerable, es recontra fuerte y les diría que es fundamental para que exista la utilidad esperada. Antes de meternos en sí en lo que va a ser la definición de utilidad esperada, que ya, como les digo, ya ustedes ya saben de qué estamos hablando, pero lo tenemos que definir de una manera formal, primero tenemos que definir lo que es la utilidad de Bernoulli, ¿sí? La utilidad que ustedes venían trabajando en micro 1. Entonces,
Para simplificar, lo que vamos a estar suponiendo a partir de ahora es que las loterías que vamos a estar trabajando van a tener como resultado plata, ¿sí? Van a ser loterías monetarias. Cada estado de la naturaleza va a ser plata, ¿sí? Entonces, a partir de eso, una función de utilidad de Bernoulli es aquella que asigna a cada valor monetario, ¿sí? A cada resultado, un número real que va a representar las preferencias de los agentes. Bien, entonces es lógico pensar que hay una relación lineal y directa, ¿sí? Mayor plata, mayor utilidad. Bien. Y las tres funciones de utilidad de Bernoulli que vamos a estar trabajando en la clase de hoy van a ser estas que aparecen acá en pantalla. X, raíz de x y x cuadrado, ¿sí? No son, por supuesto, las únicas. Ustedes vieron un montón, las Cobb-Douglas, las Leontief, cualquier tipo de función de utilidad es válida. Lo que pasa es que estas son las más sencillitas que de alguna manera nos van a nosotros a servir para hacer el análisis. Y les adelanto un resultado, ¿no? Que es que el grado de concavidad o convexidad de la función de utilidad de Bernoulli va a estar asociado a una cierta posición frente al riesgo por parte de los individuos que tengan esta función, ¿bien? Entonces, por eso nos interesa la forma y por eso también para poder desarrollar la clase elegí estos ejemplos que son los más sencillos, ¿bien? Entonces, existiendo esta función de utilidad de Bernoulli que es propia de cada individuo, ¿no? Porque esto es importante también aclararlo. Esta función de utilidad es totalmente subjetiva. Cada individuo en el universo va a tener una función de utilidad propia con un grado de concavidad o convexidad propio, ¿sí? Entonces, dado esto, nosotros vamos ahora sí formalmente a definir lo que es la utilidad esperada. Y la vamos a entender como justamente un promedio ponderado entre las diferentes utilidades sobre los diferentes resultados monetarios, ¿sí? Ponderado por la probabilidad de que ese resultado monetario efectivamente ocurra. Bien. Entonces, en este sentido, uno podría pensar, bajo esta definición de utilidad esperada, que la utilidad de Bernoulli que yo les definí en la filmina anterior es como un caso particular y degenerado de la utilidad esperada, en donde un resultado monetario ocurre con probabilidad 1 y el resto de los resultados ocurre con probabilidad 0. ¿Sí? Otra cuestión interesante de la utilidad esperada es que es invariante ante transformaciones lineales. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes se acuerdan de Micro 1, que en algún momento de la historia les contaron que las funciones de utilidad eran ordinales. ¿Qué quiere decir que sean ordinales? Que te permite a vos ordenar entre diferentes conjuntos de consumo, ¿sí? La función de utilidad, en definitiva, lo que te decía, lo que te demostraba era qué canasta preferías vos a qué otra. Entonces, en ese sentido, el valor en sí que te devolvía la utilidad no era de gran importancia por sí solo. Cobraba importancia cuando vos lo comparabas con el valor de otro conjunto de consumo. Bien, entonces en ese sentido es que nosotros decimos que la función de utilidad de Bernoulli es una función ordinal, porque te permite ordenar entre diferentes conjuntos de consumo. Entonces, la utilidad esperada también hereda esta propiedad de ordinalidad, ¿sí? Te permite a vos ordenar entre las diferentes loterías que existen, ¿sí? Y a partir de ahí decir prefiero esta a la otra. Bien. Habiendo dicho esto, avancemos ahora sobre un ejemplo con el que vamos a estar trabajando y empezamos a hacer cálculos. Lo que yo les voy a proponer es la siguiente lotería. Vos vas a poder ganar 100 con una probabilidad de un medio, o sea, de 50%, y vas a poder ganar 0 también con una probabilidad de un medio o 50%. Entonces, cuando a nosotros nos dan una lotería así, lo primero que tenemos que hacer es calcular la esperanza de esta lotería, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan de las materias de estadística, cuando hablamos de esperanza de la lotería, estamos hablando de un promedio simple, ¿sí? Simplemente calcular 100 por la probabilidad de ganar 100, que es 50, más 0 por la probabilidad de ganar 0, que es 50, ¿sí? Y eso me da 50. Es decir, que la esperanza de la lotería, el valor esperado, es 50. Ahora, fíjense que acá hay una sutileza con lo que veníamos haciendo antes. Cuando vos calculás un promedio, vos estás calculando una medida objetiva, ¿sí? Acá en ningún momento estás hablando de una función de utilidad de un individuo o de las preferencias de algún individuo, ¿sí? Simplemente estás sacando un promedio. Objetivamente, esta lotería da en promedio 50 pesos. ¿Bien?
cambia la historia cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa si ahora consideramos un individuo que tiene una función de Bernoulli de esta forma, ¿sí? Raíz de x. ¿Bien? ¿Cómo cambia nuestro análisis o cómo cambia nuestra consideración de esta lotería? ¿Bien? Entonces, para ello, teniendo en cuenta esta función de utilidad de Bernoulli, lo que hacemos es calcular la utilidad esperada, ¿sí? Aplico a cada resultado monetario, que en este caso es 100 y 0, la función de utilidad de Bernoulli, es decir, calculo la raíz de 100 y la raíz de 0, y a eso lo multiplico por la probabilidad de que ocurra. ¿Bien? Un medio y un medio. Entonces la utilidad esperada me da 5. Espero que con esto se vea bien la diferencia entre calcular el valor esperado, ¿sí? ¿Qué quiere decir este 5? Bueno, significa que este individuo con esta función de utilidad de Bernoulli va a estar indiferente entre cualquier otro tipo de lotería que también le dé una utilidad esperada de 5 y va a preferir cualquier otra lotería que le dé una utilidad esperada mayor. Es decir, que si aparece una lotería totalmente diferente que le da una utilidad esperada de 6, va a preferir esa lotería, ¿sí? Y obviamente no va a querer ninguna lotería que le dé una utilidad esperada menor a 5, ¿sí? Entonces eso por un lado, calculamos el valor esperado y calculamos la utilidad esperada de la lotería. Otra pregunta que nosotros nos podemos hacer es, dado el valor esperado, dado el promedio que yo calculé, ¿qué utilidad me reporta a mí ese promedio? ¿Sí? Entonces lo que hago es agarrar ese 50 que había calculado el promedio y le aplico la utilidad esperada de Bernoulli, ¿sí? Y obtengo que me da 7,07. Y además me doy cuenta que este 7,07 es mayor a 5, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir esto? De manera genérica, nosotros podemos interpretar estos resultados numéricos diciendo que la utilidad del valor esperado, ¿sí? La utilidad del valor esperado es mayor a la utilidad esperada de la lotería, ¿sí? Y fíjense que acá lo que estoy haciendo, si bien la anotación es muy parecida, por eso lo aclaro para que nadie se equivoque, es que yo cuando calculo la utilidad del valor esperado, primero calculo el promedio, ¿sí? Primero hago una medida objetiva y después a eso le aplico una medida subjetiva que es la utilidad. Mientras que cuando yo estoy calculando la utilidad esperada, primero aplico esta medida subjetiva que es la utilidad sobre cada valor monetario y después calculo el promedio, ¿sí? O sea, estadísticamente son dos procedimientos diferentes. Bien, si esto que les estoy diciendo no les cierra ahora, les pido que se tomen el momento de calcular, por un lado el valor esperado y después calcular la utilidad y después la utilidad esperada, ¿sí? Y así se van a dar cuenta. Entonces, volviendo a estos resultados, particularmente en este caso con esta función de utilidad de Bernoulli, lo que está ocurriendo es que la utilidad del valor esperado es mayor a la utilidad esperada. Estadísticamente esto se conoce como la desigualdad de Jensen. Quiere decir, en palabras, que este tipo con esta función de utilidad prefiere tener 50 pesos en la mano, 50 dólares en la mano con certeza, que exponerse a una lotería que podría eventualmente darle más, podría eventualmente darle 100, pero también lo puede dejar con 0. ¿Sí? Este tipo prefiere tener la plata en la mano, los 50 pesos en la mano con certeza. Esta desigualdad de Jensen y este fenómeno que estamos viendo acá en pantalla está asociado a aversión al riesgo. Aversión al riesgo significa que existe una gente que no le gusta exponerse al riesgo, que prefiere evitarlo, ¿sí? Y este es un tipo de actitud frente al riesgo, ¿sí? Y como yo ya les había dicho antes, esta aversión al riesgo es producto de la forma y de la concavidad de la función de utilidad de Bernoulli. ¿Bien? Ahora, habiendo dicho esto, vamos a avanzar sobre dos conceptos más que son igualmente importantes. El primero es la renta equivalente cierta, ¿sí? Nosotros vamos a entender a la renta equivalente cierta como aquel valor monetario obtenido con certeza que me reporta la misma utilidad esperada que la lotería. Es decir, que existe una cantidad de plata, ¿sí? Que te la voy a dar con certeza, que va a hacer que vos estés indiferente entre exponerte a la lotería y que te den esa cantidad de plata. Es diferente al caso anterior, vuelvo para atrás. En el caso anterior, el valor esperado, vos preferías la esperanza de la lotería a exponerte a la lotería. Cuando yo hablo de renta equivalente cierta, vuelvo para adelante, yo estoy totalmente indiferente entre tener ese monto de plata y exponerme a la lotería, ¿sí? La definición formal es esta que ven acá en pantalla. Entonces,
¿Cómo encuentro la renta equivalente cierta para esta lotería y para este individuo? Simplemente planteo esta ecuación. La utilidad de, 25 en este caso es igual a 5. Como la función de utilidad es raíz de x, la raíz de 25 es 5. ¿Sí? Es decir, que en este caso la renta equivalente cierta va a ser 25. Es decir, que este individuo está indiferente entre que le den 25 pesos y exponerse a la lotería. Bien, asociado a esta renta equivalente cierta va a estar lo que se conoce como prima de riesgo, que formalmente es la diferencia entre el valor esperado de la lotería y la renta equivalente cierta. ¿Qué significa intuitivamente? Es aquel valor monetario que la gente está dispuesto a pagar para no exponerse al riesgo. ¿Sí? Es como un seguro que el tipo está pagando para no tener que exponerse al riesgo de ganar más o ganar menos. ¿Sí? Entonces, si habiendo hecho los cálculos que hicimos antes, nosotros sabíamos que el valor esperado de la lotería era 50 y en la renta equivalente cierta que habíamos encontrado era 25. Es decir, que la prima de riesgo también es 25. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, básicamente el individuo va a estar dispuesto a pagar 25 pesos o 25 dólares para no exponerse a la lotería. ¿Sí? Y esto lo hace porque justamente no le gusta estar en una situación de riesgo y prefiere pagar para asegurarse siempre tener una ganancia cierta, ¿sí? Y dormir tranquilo de que siempre va a estar teniendo la misma cantidad de plata. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos con todo lo que son las definiciones preliminares. Ahora en este segundo video, que vamos a empezar ahora, vamos a estar viendo las actitudes frente al riesgo de los individuos, porque hasta ahora vimos aversión al riesgo, pero no es la única que existe.